pues no nos hemos comprometido a que aquí no van a haber muertos, definitivamente, cero, digamos a un nivel completo, pero han mermado. En la cruda historia de la delincuencia de El Salvador, donde la violencia se heredaba como una maldición por décadas, ahí en las sombras emergió la figura de Carlos Ernesto Mujica Lechuga, conocido con el alias, el apodo de El Viejo Lin. Durante décadas fue uno de los cabecillas más influyentes y temidos de El Barrio 18. Ha pasado la mayor parte del tiempo en prisión y desde su celda se acostumbró a dirigir un imperio del crimen en todo el territorio nacional. Pero si se retrocede en su historia, el retrato se vuelve aún más perturbador. El Viejo Lin ha reconocido su pasado como guerrillero dentro de las filas de el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, esto en El Salvador obviamente. ¿Alguna vez has matado a alguien? En la guerra. ¿En la guerra de pandillas? No, en la guerra de nuestro país. Yo fui combatiente del Frente Farabundo Martí. Del Frente Farabundo Martí. Desde que tú dejaste la guerrilla, ¿alguna vez has matado a alguien en las calles? No. Siendo partícipe del conflicto civil en este país, él mismo reconoció haber sido guerrillero. Y esto le hizo aprender a ser más duro, más fatal, de combatiente insurgente a líder pandillero. Incluso la primera vez que estuvo en prisión fue precisamente por ser guerrillero. Tenía apenas 18 años y fue capturado allá por febrero de 1981 en una emboscada en un cantón de Sonsonate junto a la comandante Arlenciu Guazapa, llamada Celia Margarita Alfaro, una comandante a la que la jefatura del PRTC todavía le hace homenajes en la actualidad. Pero curiosamente, al Viejo Lin, que anduvo con la comandante, nadie lo abraza en el pasado del FMLN. Por el contrario, siempre han tratado de ocultarlo. Tras pasar por el penal de Sonsonate y por las cárceles clandestinas de la policía, fue a parar al penal de La Esperanza, conocido popularmente como Mariona. Sector 1, entonces reservado para los presos políticos. Otro militante de esa institución, PRTC, que compartió días de encierro con el Viejo Lin, confirmó que él era guerrillero, muy cercano a la comandancia. Después vendría un traslado colectivo al sector 2 del penal, donde el Viejo Lin coincidió con José Antonio Morales Carbonelli, hijo del dirigente demócrata cristiano José Antonio Morales Elrich, en ese momento miembros de la Junta Cívico-Militar que gobernaba el país a la deriva, en medio de una profunda crisis política que dominaba a este país. Es un pasado verificable. En el expediente penitenciario del Viejo Lin, ahí consta que su primer arresto o antecedente penal fue por ser subversivo, es decir, pertenecer a guerrillas armadas que conformaron el FMLN. Su liberación por orden directa de la Corte Suprema de Justicia allá por 1982. Y es bastante curioso que uno de los más emblemáticos pandilleros iniciara su carrera criminal con la guerrilla y visitó el penal de Mariona por primera vez, no como pandillero, sino como guerrillero. Pero al ser liberado tras su paso por la prisión, el Viejo Lin volvió a la montaña, combatió en el volcán de Guazapa y estuvo bajo las órdenes de Manuel Melgar. Este se volvió una figura política de mucha visibilidad en el país porque llegó a ser ministro de Seguridad en el primer gobierno del FMLN. Es decir, los que luego fueron gobernantes ya conocían muy bien al Viejo Lin desde la época de cuando todos fueron guerrilleros. Pero el propio líder pandillero no ha ocultado del todo su paso por la guerrilla. En entrevistas y conversaciones registradas ha aceptado sin rodeos que mató personas en los tiempos en los que él era guerrillero. Ahí, en las montañas, en nombre del FMLN, Carlos Ernesto Mujica Lechuga no solo empuñó un fusil, cruzó por primera vez la línea de la sangre. Fue su bautizo criminal. Mucho antes de ser brincados por las clicas, las extorsiones, los tatuajes alusivos a las pandillas, el Viejo Lin ya había sido iniciado en el delito de decidir quién vivía y quién no. La guerrilla no fue solo su escuela ideológica, fue el lugar donde aprendió que la violencia funcionaba, que el miedo era una herramienta efectiva y que la muerte de otros era un instrumento de poder. Ese fue el verdadero origen del temido líder pandillero.
Pero los pocos que se atreven a reconocer que Lin fue guerrillero aseguran que este desertó un par de años después de que salió de la prisión allá en Guazapa, después de 1983. Y más bien huyó hacia los Estados Unidos, Los Ángeles, a finales de la década de los 80. Ahí comenzaría a encaminarse como marero. En los años siguientes se convirtió en miembro de la 18th Street, junto a otros salvadoreños que también habían huido del país. En aquellos años todavía no había surgido aquella enemistad a muerte con la pandilla MS-13. Pero Lin también mantuvo más el vínculo con El Salvador, especialmente por su familia, con aquella mayoría de los jóvenes que en los 70 y 80 crecieron en el sur de California con apellidos y nostalgia de El Salvador. Porque hablaban español, se comunicaban, se identificaban y, aunque rifaban en inglés, tenían la identidad salvadoreña. Pero consumado como delincuente, no se enraizó allá en Los Ángeles, sino que regresó a El Salvador. Y no es difícil de creer, es una verdad histórica. El viejo Lin se fue como guerrillero y regresó como pandillero. A finales de los 80, principios de los 90, este sujeto volvió definitivamente a El Salvador tras sus años en las calles de Los Ángeles. Y así trajo consigo no solo los tatuajes de la Mara, cicatrices, experiencia criminal, sino la estructura jerárquica, los códigos, lenguaje y la cultura pandilleril completa del barrio 18 de allá de Los Ángeles. En plena posguerra, cuando el país yacía exhausto, desarmado, el viejo Lin se convirtió en uno de los pioneros y principales importadores de las pandillas hacia El Salvador. Fue de los primeros en plantar esa semilla maldita de las maras en el suelo salvadoreño, enseñando a las nuevas generaciones los rituales del barrio, el respeto por la clica, el control territorial, la delincuencia y la lealtad sellada con sangre de esta organización. Mientras otros deportados llegaban desorientados, el viejo Lin ya caminaba con autoridad. Dejó aleccionados a los primeros brincados del barrio 18 allá en Santa Ana, pero también en la capital. Sus primeras actividades criminales registradas no se hicieron esperar. Aproximadamente diciembre de 1992, fue capturado por robo en Santa Ana apenas meses después, en octubre del mismo año, y apenas solo unos meses después fue acusado de homicidio. De las trincheras ideológicas del FMLN en el conflicto civil, sin transición al control de las calles por la bala y el terror. Así se convirtió en uno de los fundadores de facto de esta pandilla en este país, un eslabón clave que transformó las maras locales en una maquinaria criminal transnacional que años después bañaría de sangre el país entero por décadas. Y por todo este pasado, muchos años después, fue parte de la cúpula de la pandilla 18 Sureños y engranaje de la tregua con el gobierno de Mauricio Funes, quizá porque él ya conocía a varios exguerrilleros que ahora eran políticos gobernantes. Tras décadas en las sombras de las cárceles y las calles, el viejo Lin emergió finalmente a la luz pública, ya consolidado como uno de los líderes más influyentes de esa mara. Su rostro y su voz se volvieron familiares en todos los medios de comunicación salvadoreños, incluso internacionales. Pero fue durante la controvertida tregua de pandillas, por el año 2012, cuando alcanzó su mayor notoriedad, convertido en uno de los principales voceros y negociadores de la pandilla. El viejo Lin compartió mesas de conferencia, ruedas de prensa y escenarios con los líderes de la MS-13, mediadores de aquel gobierno, obispos, periodistas, diplomáticos. Y para muchos fue el momento en el que el crimen organizado demostró que podía sentarse en la misma mesa que el Estado, que las autoridades. Y así se cerraba el círculo perfecto del viejo Lin. Empezó su carrera criminal supuestamente bajo los nobles ideales del FMLN y el PRTC. Fusil en mano, guerrillero, discurso revolucionario en la boca, confesando él mismo que ya había apagado vidas de personas en el contexto del conflicto civil. Pero cuando las cosas se pusieron feas, huyó de la guerrilla, se quitó la pañoleta roja del FMLN y se puso los tatuajes del barrio 18. Cambió el uniforme de guerrillero, pero nunca de oficio. Regresó a El Salvador, no como un hombre nuevo, sino como un criminal más experimentado, trayendo consigo el virus pandilleril californiano para diseminarlo en un país que apenas salía de la guerra. De supuesto luchador social a cabecilla de la mara, de preso político a uno de los principales padrinos de las extorsiones y las masacres. Al final, el viejo Lin no traicionó sus principios, simplemente los actualizó.
La misma violencia, el mismo poder de la fuerza, solo que ahora sin disfraz ideológico. Un revolucionario de pacotilla que terminó revelando lo que siempre fue, un criminal profesional. Y si el viejo Lin se hubiera quedado en el FMLN y no hubiera desertado, probablemente en el gobierno del FMLN hubiera llegado quizás a ser hasta ministro de Seguridad o de Gobernación. No se sabe. Pero bueno, con las pandillas y con la tregua casi lo logra de igual manera, ¿no? Pero hoy, como muchos otros, está en prisión y enfrentan duros juicios que garantizan que ya no tienen privilegios y sobre todo que no volverán a salir a las calles. Pero al final, saque usted su conclusión, déjenle en los comentarios qué sabía sobre este punto específico histórico del viejo Lin, el FMLN y las pandillas, que creo que algunos no lo conocían. Gracias por apoyar el canal, el contenido. Nos vemos hasta la próxima. Chao.